La aurora que devora, una expedición humana aterriza en un planeta desconocido que orbita una estrella muerta. Lo que parecía un mundo inerte se revela como un lugar donde la luz misma se alimenta de la vida. Sin sol y sin flora aparente, una misteriosa aurora surge cada noche, tejiendo patrones imposibles en el cielo y atrayendo a cualquiera que la mire. Pronto, los miembros de la tripulación descubrirán que no están explorando un planeta, sino el interior de un organismo milenario que aprende de cada víctima y que nunca olvida un rostro. La nave Nadir rompió el último velo de polvo interestelar con un gemido metálico. El capitán Leon Rusk, un hombre de hombros anchos y barba prematuramente canosa, observaba el planeta que flotaba solitario en la negrura. No había sol cercano, solo una estrella muerta que colgaba como un carbón apagado. Sin embargo, el planeta emitía un brillo tenue, como si una marea de luz líquida lo envolviera. Ningún sensor podía explicar de dónde venía esa luminiscencia. A bordo, 6 tripulantes se preparaban para el descenso. Estaban curtidos en misiones de prospección, acostumbrados a entornos hostiles. Pero todos, incluso Rusk, sentían algo extraño. No era miedo abierto, sino una presión en el pecho, una sutil advertencia que no encontraban lógica. Nadie la verbalizó. El deber y la paga eran más fuertes que cualquier presentimiento. El módulo descendió atravesando capas de neblina opalescente. Al tocar tierra, la primera impresión fue de vacío. No había montañas, ni mares, ni árboles, solo una vasta llanura cristalina que se extendía hasta un horizonte difuso. El suelo estaba compuesto de una sustancia que crujía como hielo bajo sus botas, pero al mirarla de cerca parecía fibra óptica rota en millones de hebras microscópicas. La científica de la expedición, doctora Helene Moritz, recogió muestras y las observó con su microscopio portátil. Lo que vio le hizo retroceder un paso. Las fibras se movían, muy lentamente, pero lo suficiente para entrelazarse, separarse y volver a unirse. Lo más inquietante era que reaccionaban a la luz de su linterna, acercándose a la fuente. El primer día transcurrió sin incidentes graves, aunque ninguno de los 6 pudo ignorar que la luz ambiente del planeta cambiaba de tono cada pocas horas. No había sol ni ciclo diurno, pero el cielo pasaba del blanco perlado a un gris azulado, y al caer lo que supusieron era la noche, una aurora surgió en lo alto. No era como las de la Tierra. Sus cortinas de luz no se movían con suavidad, se contraían y estiraban como un pulso, y dentro de ellas, formaciones simétricas, círculos, espirales, triángulos, aparecían y se deshacían en cuestión de segundos. Rusk prohibió que nadie saliera del módulo después del anochecer, pero cerca de la medianoche del primer ciclo, Liam Carter, el ingeniero, se levantó de su litera y abrió la escotilla. Nadie lo escuchó. Nadie lo detuvo. A la mañana siguiente, sus huellas se alejaban del campamento en línea recta hacia la llanura y terminaban en nada, como si se hubiera desintegrado en el aire. Los siguientes días estuvieron marcados por una tensión creciente. Helene comenzó a registrar patrones en la aurora, afirmando que eran demasiado complejos para ser aleatorios. Jarek, el piloto del módulo, juraba que las luces cambiaban de posición cuando él no las miraba directamente, y más de una vez, todos escucharon, a través de los comunicadores, voces conocidas repitiendo frases de sus pasados, aunque la señal oficial de comunicación estuviera desconectada. Al cuarto ciclo, la aurora descendió, no como una tormenta, sino como un manto que se desplegó sobre el campamento. Los muros del módulo proyectaban sombras imposibles y dentro de ellas se dibujaban siluetas que imitaban a los tripulantes, pero con movimientos ligeramente incorrectos, como marionetas rotas. Rusk intentó transmitir una señal de auxilio, pero el equipo respondió con un zumbido grave. Cuando lo golpeó con la mano, el zumbido se transformó en su propia voz, repetida con un retardo de varios segundos. Helene fue la segunda en desaparecer. Estaba analizando una fibra del suelo cuando ésta se tensó, perforó su guante y le inyectó una sustancia luminosa bajo la piel. En menos de 1 minuto, su cuerpo se tornó traslúcido y la luz recorrió sus venas hasta que se deshizo en un chorro de partículas que ascendieron al cielo, uniéndose a la aurora. Rusk
Jarek y los dos restantes, Mara, la especialista en comunicaciones, y Vogel, el geólogo, decidieron abandonar la misión y regresar a la Nadir. Pero al encender el módulo, descubrieron que el motor de ascenso había sido invadido por las mismas fibras. Vibraban al unísono con la aurora, como si respondieran a una señal remota. Jarek propuso arrancarlas manualmente, pero Vogel se opuso. Aseguraba que estaban vivas y que cortar una parte podría despertar al resto. No hubo consenso, cada uno durmió con un arma cerca. Esa noche, Mara soñó que caminaba por un pasillo infinito, hecho de cristal, donde todas las paredes reflejaban su rostro, pero con ligeras diferencias. En algunas versiones lloraba, en otras sangraba por los ojos y en otras simplemente sonreía de forma antinatural. Al despertar, la aurora estaba dentro del módulo, ocupando cada rincón, y el aire tenía sabor metálico. No pudo gritar. La luz entró en su boca como humo líquido y la arrancó de su litera. Rusk y Jarek corrieron, pero la luz era más rápida. Tomó a Vogel por la espalda y en un instante su piel se abrió como papel, liberando un enjambre de fibras que se elevaron y desaparecieron. Solo quedaron dos, igual que al principio de tantas otras historias de expediciones fallidas. En la penúltima noche, Rusk y Jarek se atrincheraron en la cabina de mando, alimentando los propulsores con combustible auxiliar. Si no podían despegar, al menos intentarían quemar las fibras. El rugido del motor resonó en la llanura, y por un momento la aurora se contrajo, como herida. Pero la luz regresó, más intensa, más cercana, y dentro de ella, Rusk creyó ver los rostros de todos los que habían perdido. Carter, Halin, Mara, Vogel. Todos sonreían, todos lo llamaban por su nombre. La última transmisión captada por la Nadir antes de que perdiera toda señal fue la voz de Jarek. No es cielo, no es luz, es una boca, y estamos dentro. Nadie volvió a encontrar restos del módulo ni de la tripulación. Desde entonces, algunos exploradores juran haber visto, en regiones vacías del espacio, una aurora flotante moviéndose contra toda ley física. Y dicen que, si te acercas lo suficiente, puedes oír cómo te llama por tu nombre, aunque nunca hayas estado allí. El capitán Rusk llevaba 30 años sirviendo en misiones de prospección. Había visto mundos con océanos de mercurio hirviendo, lunas con ventiscas de diamante y asteroides que latían como corazones biológicos. Pero nada de eso se había quedado con él como este planeta sin nombre. Desde el primer instante en que lo vio desde la órbita, con aquel resplandor que no podía venir de ninguna estrella, sintió que algo lo estaba observando. No como una bestia que mira a su presa, sino como un coleccionista que mide el valor de una pieza. La aurora, aunque llamarla así era injusto, no solo era luz, era memoria. Y Rusk lo supo la primera noche en que despertó sobresaltado para encontrar, proyectado en el interior de su casco, un campo de trigo de su infancia. El mismo viento, el mismo olor, incluso el sabor del pan que su madre horneaba. Pero había un detalle. En el horizonte, el trigo se ondulaba en patrones geométricos, formando las mismas espirales que bailaban en el cielo de aquel mundo. Halin, la científica, fue la primera en comprender que aquello no era un fenómeno atmosférico. Antes de desaparecer, había pasado horas observando el comportamiento de las fibras bajo el microscopio. Eran estructuras ópticas vivas, capaces de almacenar y transmitir información en formas de luz que ningún ojo humano podía interpretar del todo. Y cada vez que un tripulante miraba la aurora, las fibras parecían reaccionar, como si absorbieran fragmentos de su mente. Ella misma lo comprobó de forma aterradora. Una noche, en sueños, vio la cara de su hermana muerta, pero reconstruida con hebras brillantes, como si el planeta la hubiera fabricado a partir de sus recuerdos. La hermana le pidió que saliera, que solo un momento de contacto bastaría para volver a estar juntas. Halin no lo hizo, al menos no esa vez. Jarek, el piloto, no hablaba mucho, pero la aurora encontró en él una grieta. Había sobrevivido a un accidente que mató a 47 personas en la órbita de Callisto,
y aunque oficialmente fue exonerado, él sabía que había cometido un error en la secuencia de ignición. Desde el segundo día, empezó a escuchar, en las vibraciones del casco, las voces de esos pasajeros, llamándolo por su nombre, pidiéndole que no repitiera la misma maniobra. La presión de escuchar aquello, día y noche, lo llevó a vigilar el cielo con una mezcla de culpa y sumisión. Mara, la especialista en comunicaciones, había perdido a su hijo pequeño en un accidente doméstico. A bordo, la aurora le devolvió su risa, pero distorsionada, como si viniera desde muy lejos. Una noche, Rusk la encontró de pie frente a la escotilla, con lágrimas en los ojos, diciendo que podía verlo entre las luces, esperándola. Aquella misma noche fue cuando desapareció. Vogel, el geólogo, era el más pragmático, pero ni siquiera su mente fría escapó. Antes de que lo arrancaran de la realidad, confesó a Rusk que el planeta entero era como un solo organismo y que las fibras eran su sistema nervioso. La aurora no estaba en el cielo era parte de ella, una proyección de su conciencia, y cada ser vivo que tocaba quedaba registrado para siempre, como un insecto atrapado en ámbar. Rusk intentó resistir, evitaba mirar la aurora más de unos segundos, y cada vez que las voces aparecían en su radio, apagaba el canal. Pero incluso así, el planeta buscó otros caminos, olores, texturas, la sensación de una mano en su hombro cuando estaba solo. La noche antes del último intento de encender los motores, soñó con toda su tripulación de pie alrededor de él, pero sus ojos no tenían iris, solo un brillo blanco que se expandía lentamente. Cuando la Nadir perdió contacto con el módulo, el resto del escuadrón de exploración supuso que habían muerto rápidamente. No sabían que, en cierto sentido, la tripulación seguía allí, enredada en las fibras que componían el mundo, sus pensamientos repitiéndose en bucles infinitos, como ecos de luz atrapados para siempre. Se dice que el planeta no caza de forma activa, simplemente espera. Su trampa no es violenta, es una invitación. Y cuando aceptas mirar, aunque sea un instante, ya estás perdido. Porque lo que ves en la aurora no es el cielo. Es el reflejo de todo lo que más amas y todo lo que más temes, ofrecido como carnada por algo que no conoce la compasión.